Muy buenos días, estimados y estimadas alumnos, alumnas del segundo medio B. Como se sabe, estamos estudiando el mundo de entreguerras, es decir, todo lo que acontece de manera trascendental entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto es que hemos estudiado diversos temas, por ejemplo, los locos años 20, el Tratado de Versalles y con mucho más detalles la crisis económica de 1929. Entonces, en esta semana nos corresponde estudiar y analizar el concepto de totalitarismo para, en las siguientes clases, caracterizar y analizar los más importantes derivados de este concepto, el totalitarismo. Vale decir, el nazismo, el fascismo y el comunismo. El totalitarismo es un régimen político que surge entre las grandes guerras mundiales y tiene como principal característica el que el líder único, el gobernante, es el que aglutina, tiene el poder total. De ahí viene el concepto de totalitarismo. Ahora bien, ¿cómo es que surge este sistema político entre las dos guerras? Principalmente el sistema surge como producto de la insatisfacción que provoca en las potencias centrales, es decir, Italia, Alemania y también la Unión Soviética, el que este tratado deja en desventaja en todo sentido a esas potencias, de tal suerte que está pidiendo la sociedad reivindicaciones, recuperar el prestigio perdido. Es en este contexto que surgen en Alemania, Italia y también, digámoslo, en la Unión Soviética, líderes que van a exigir reivindicaciones para su pueblo. Ahora bien, el totalitarismo claramente es antidemocrático, antiliberal y se basa en la división de la sociedad y la desigualdad entre las personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que una élite política dirige al resto de la sociedad y el que no quiere pertenecer a esa élite es marginado, perseguido, torturado, asesinado, hecho desaparecer. El sistema también propone un excesivo racismo, ya que los que gobiernan, los líderes, son los llamados a ser los mejores de entre los mejores. Otra característica de el totalitarismo, pero en Italia y en Alemania, es el antisocialismo marxista. Es decir, el socialismo que ellos proponen no está basado en el comunismo, sino que es una idea socialista basada en el bien común. Pero el bien común solo para aquellos que profesan el ideal que propone el partido político único. Entonces tenemos un partido político único y un líder único. Nuevamente se los digo, es por ello que el sistema político se conoce como totalitarismo. Otra característica es la desconfianza absoluta en la razón. Es decir, la razón es eliminada, puesto que aquel ser pensante que reflexiona y discrepa es apartado de la sociedad. Y se exaltan los sentimientos nacionalistas para decir que la sociedad de
este país es la única llamada a ser la mejor. Y finalmente, destaca como característica el liderazgo de una élite intelectual, pero esa élite intelectual trabaja para el líder único. Ese líder único concentra todos los poderes, no existe la diferencia y no existen los poderes del Estado, y hay un culto a la personalidad de ese líder, el cual es exaltado a niveles irracionales. La base de toda la sociedad está entonces en el partido político único y en el líder único. Y todos los regímenes de extrema derecha de Europa, exceptuando la Unión Soviética, que es un totalitarismo de extrema izquierda, todos los regímenes se basan en la doctrina fascista propuesta por Mussolini y seguida luego por Hitler. ¿Cuál es la característica de esta ideología fascista? Que en general se aplica en Europa. En primer término, un nacionalismo exacerbado. Es decir, la potencia que propone el ideal está llamada a ser la mejor de todo el mundo. El líder es un jefe carismático y es exaltado. Es decir, Mussolini y Hitler son los principales ejemplos. Luego, se propone el racismo. El racismo, puesto que la raza que gobierna está llamada a ser la mejor en el mundo. Otra propuesta del fascismo es el expansionismo territorial, puesto que este ideal está logrando recuperar los territorios perdidos a través del Tratado de Versalles por estas potencias centrales. El gobierno es absolutamente militarizado, es decir, el líder único gobierna apoyado por esta élite militar que lo secunda. El fascismo también realiza un trabajo perfecto en la captación de los jóvenes para seguir las ideas. Y estos jóvenes son los que persiguen a otros de su edad para impedir que profesen otras ideas. Y luego van a ingresar a los ejércitos a defender a su patria. El elitismo es fundamental. ¿Por qué? Porque la élite que gobierna y la élite del partido único son los mejores de entre los mejores. Hay un rechazo absoluto al parlamentarismo, al liberalismo y a la democracia. Es decir, son regímenes políticos absolutamente autoritarios. El partido político único está dentro de las principales características del fascismo y hay un respaldo a la clase media, puesto que normalmente el régimen democrático es al sector social que menos favorece y por lo tanto es necesario captar la simpatía del sector medio de la sociedad. En el totalitarismo, el líder es el concepto básico para entender el funcionamiento de este sistema político. Los ejemplos emblemáticos para referirse a los líderes del totalitarismo durante el mundo de entreguerras son Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Stalin en la Unión Soviética, en el bien entendido que Hitler es el que más trascendencia provocó desde el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial. Este líder debe ser carismático, con una gran llegada al movimiento de masas. El líder carismático tiene que ser un gran orador que se exprese ante el público con una gran llegada y principalmente
tiene que lograr que el pueblo obedezca a su líder. Usa la propaganda para sus fines. En aquella época, la propaganda basada en la prensa, los diarios, revistas, afiches, la radio, el cine, eran los medios propagandísticos de mayor uso. A través de este líder se logra el control de toda la sociedad y el partido político único usa al líder para apoderarse de todos los poderes del Estado. Y la base central de este líder está en fomentar el nacionalismo a través de toda la sociedad. Es decir, el Estado al que pertenece el líder está llamado a convertirse en la primera potencia mundial. En este esquema se puede apreciar las diferencias que existen entre dos sistemas políticos que predominaron durante la fase del mundo de entreguerras, es decir, la democracia y el totalitarismo. En primer término, el líder en el totalitarismo debe ser fuerte, carismático, populista. Normalmente asumen el poder a través de la fuerza. Y, en cambio, la democracia nos plantea un líder elegido democráticamente, en donde hubo elecciones a base de la soberanía popular para elegir a este gobernante. Las ideas. En el totalitarismo, las ideas están basadas en principios autoritarios y antidemocráticos. Solo predominan las ideas de un partido político. En cambio, en las democracias tenemos un multipartidismo y están presentes una gran cantidad de ideas políticas y las personas optan cuál será la idea que profesarán políticamente. El Estado. En el totalitarismo, los poderes del Estado están controlados por el partido político único y el líder único. Solo se permite un solo partido político y no existen grandes diferencias entre los poderes del Estado, que están todos en manos del dictador que dirige el Estado totalitario. En cambio, en una democracia existen claras divisiones entre los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son totalmente independientes uno de otro. A su vez, hay un multipartidismo político que participan en las elecciones periódicas para elegir a los gobernantes. Finalmente, los derechos. En el totalitarismo no se garantizan las libertades individuales y el Estado persigue y hasta elimina a los opositores, controlando todos los medios de comunicación. Por el contrario, en las democracias existen derechos fundamentales como la libertad de prensa, como la libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad de pensamiento. Y todos estos derechos cívicos están garantizados en la Constitución Política del Estado. Y si esta Constitución Política no está acorde con las garantías y necesidades que exige el pueblo, esta Constitución, bajo un régimen determinado, también se puede modificar.